¿Listos? Bueno, el día de hoy comenzamos una serie nueva, estamos estrenando acerca de preguntas difíciles y ustedes han sido parte de la creación de esta serie. Desde hace 2 semanas estuvimos recibiendo un montón de preguntas, algunas simples, otras complejas y otras complicadísimas, y a partir del día de hoy vamos a estar tratando de contestar algunas de ellas. Recibimos bastantes preguntas, no podemos contestarlas todas, pero bueno, vamos a ir haciendo un esfuerzo para que estas dudas queden solucionadas a la luz de la palabra. Antes de empezar con el tema de hoy, que se trata acerca de por qué Dios a veces guarda silencio, vamos a ponernos en manos de Él. ¿Ok? ¿Me acompañan a orar? Querido Padre, gracias Señor por tu amor, por tu cariño, porque tú eres un Dios en el que siempre podemos confiar. Eres un Dios fiel que cumple sus promesas. Gracias Padre porque nos has traído hasta aquí esta mañana, porque podemos escuchar acerca de tu palabra y podemos deleitarnos en ella. Señor, ayúdanos a eliminar esas dudas de nuestro corazón y a caminar en tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues muy bien, el Salmo 22:2 dice así: Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Hay cosas que son desesperantes, ¿no?, en nuestra vida, como hablar y no ser escuchados, levantar la voz y que simplemente seas ignorado, mandar un mensaje que es importante para ti y solamente ver la palomita azul del visto y que no te contesten, llamar esperando ayuda y simplemente que esa ayuda no llegue. Tener la necesidad de saber acerca de un diagnóstico médico y que ese correo simplemente no aparezca en tu bandeja de entrada. Pero hay un silencio distinto, que es el silencio de Dios. Porque cuando Dios habla, aunque no nos guste lo que a veces Él dice, por lo menos sabemos que está ahí, ¿no? Pero cuando oramos y no pasa nada, cuando lloramos y el cielo parece que está cerrado, cuando pedimos dirección y lo que encontramos es silencio, algo dentro de nosotros entra en cierto estado de dolor, de desesperación. Y algo que a mí me gusta mucho de este Salmo 22 es que David, quien es el autor de este Salmo, no aparenta ser súper espiritual. Él de hecho no maquilla para nada su dolor. Él dice claramente: Dios mío, de día clamo y no me respondes. Y estos son de esos versículos que a lo mejor te preguntas, ¿cómo es que está ahí eso, no? Porque nos gusta ir a versículos donde lo que se reafirma es que Él contesta, que Él está presente, que Él está al pendiente de nosotros, y Él lo está. Pero también vemos la voz de un hombre muy cercano a Dios que expresa su dolor. Y yo creo que esto es muy importante para cada uno de nosotros porque en cierta forma nos podemos sentir identificados. Yo creo que al igual que yo, hay momentos en tu vida en los cuales vienes a la iglesia, oras, adoras, pero por dentro pensamos: ¿por qué guarda silencio Dios? Y ese silencio muchas veces lo interpretamos como una ausencia. Pensamos que Dios no nos escucha o que se olvidó de nosotros, pero el silencio no significa abandono. Muchas veces el silencio lo que hace es tener un propósito en nuestras vidas. De hecho, alguno de los procesos más importantes de nuestra vida espiritual necesita silencio para lo que Dios quiere formar en nosotros. Lo que nos lleva al punto número 1 en tu programa. Los procesos, que es tu primer espacio en blanco, procesos, necesitan silencio. Y esto me hizo recordar cómo hace algunos meses uno de mis hijos, Joshua, empezó a tener las ganas de aprender de manera un poquito más profesional acerca de la batería. Siempre le han gustado las percusiones. Él hace también deporte, pero también tiene su corazón artístico y es lo que le hace vibrar más fuerte su corazoncito. Y entonces dijimos, bueno, pues tenemos que buscar a un buen maestro de batería, de preferencia que sea cristiano evidentemente, y que sea un profesional. Y así dimos con nuestro amigo Alex. Y la primera clase a la que lo acompañé yo a Joshua, y ahí estaba con Alex, pues Joshua agarró las baquetas, se subió a la batería. Nunca había estado sentado en una batería pues con tantos tambores y los toms y el bombo y los platillos y sus baquetas ahí muy pros que les había prestado el profesor. Y entonces él, emocionado, empezó a tocar todo pues como un niño, ¿no? De una manera rápida, sin ritmo, fuerte. Y entonces Alex en ese momento amablemente lo interrumpió y le dijo: Joshua, te tengo que explicar algo. Tengo que explicar que en las percusiones, en la batería en particular, los silencios son tan o incluso a veces más importantes que las mismas notas.
Por eso tienes que hacerlo así, así, así. Y ahí empezó la clase. Entonces, Alex nos acompaña esta mañana aquí arriba porque nos va a hacer una pequeña demostración en dos etapas en las cuales vamos a poder apreciar esa velocidad, pero también ese respiro que se necesita para componer una correcta armonía. Ayúdanos, por favor, Alex. Gracias, Alex. A ver, me voy a atrever a hacer una encuesta rápidamente. ¿Qué momento disfrutaron más, el primero o el segundo? ¿Cómo actuamos más? ¿Con el primero o con el segundo? Somos muy dados a ese ímpetu, a esa velocidad, a querer todo rápido. Fíjense en algo que muy interesante, que si fueron un poquito observadores alcanzaron a detectar. Incluso el lenguaje corporal del músico de Alex cambia por completo. En el primero estaba tenso, tenía que estar muy concentrado para corretearse a sí mismo. No fluía de la misma manera correspondiente al segundo momento. El segundo momento, bueno, yo no sé tú, pero incluso yo logré conectar con la armonía. La logré disfrutar, logré apreciar los silencios y todo cambió. Pero la realidad es esa, que somos mucho más dados a los primeros momentos, como los que acabamos de ver. Y resulta que muchas de las partes más emotivas de una canción son precisamente los silencios, incluso de una prédica. Algo que Marco tuvo que trabajar conmigo consistentemente y que a decir verdad todavía tengo que poner atención con ello es mi velocidad para predicar. Yo venía de predicarle muchos años a los jóvenes y con los jóvenes la manera de predicar sí cambia porque su capacidad de concentración es más breve, es más corta y necesitas hacer uso de otras formas para tener su atención en ti, si no los pierdes muy rápido. Y parte de eso era hablar fuerte, llamar la atención, hablar mucho con las manos, ¿no? Y Marco me decía, tienes que escuchar tus mensajes. Entonces yo le decía, no quiero escuchar mis mensajes. ¿No se te ha pasado que cuando grabas tu propia voz y la escuchas dices, ay Dios, ¿no? ¿Y ese soy yo? O sea, ¿alguna vez has estado en radio o en televisión y de repente ves y dices, no, quítenlo? No, a mí me pasaba algo similar. Y me decía Marco, tienes que trabajar en concentrarte, en ir más despacio, porque ellos no son los jóvenes, es una audiencia completamente diferente. Los silencios son sumamente importantes para hacernos recapacitar, para crear un momento de profundidad, un momento de reflexión. Una película, imagínense una película que fuera todo el tiempo en secuencias rápidas, no te da tiempo a la reflexión, a sentir, a conectar. No, hay momentos en los cuales la película tiene que ir más despacio o incluso tener silencios que van a crear la tensión necesaria para preparar el clímax, dar profundidad y crear una armonía dentro de las imágenes que estamos viendo, de los sonidos que estamos escuchando, de las palabras que también está discerniendo nuestro corazón. Es por eso que el silencio no destruye ni la película, ni la prédica, ni la canción. La hace hermosa. Es como cuando, yo me acuerdo cuando le pedí matrimonio a mi esposa. Y estábamos de viaje fuera de Cancún, en un lugar muy bonito. Y llegamos a ese restaurante romántico.
estábamos al lado de un río y me hinqué. Así, hombres, hay que hincarse, ¿eh? Me hinqué a los pies de Jenny y le puse el anillo en su dedo y había silencios que provocaban, ¿no?, esa emoción y ese llanto y esos abrazos y esos aplausos de parte del restaurante. O sea, hay que darle emoción a las cosas, pero somos desesperados. Algo muy similar hacemos en nuestra vida espiritual. Queremos que Dios vaya rapidito con nosotros, ¿no? Queremos siempre sus señales, respuestas rápidas, confirmaciones inmediatas, milagros todo el tiempo. Pero Dios en su soberanía entiende algo que nosotros olvidamos. Hay procesos que solo pueden desarrollarse en silencio. Pensemos en Romanos 5, 3 y 4. Dice: el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Y si se dan cuenta, lo que Pablo está describiendo aquí es un proceso. Y en este pasaje podemos ver que el proceso comienza con el sufrimiento. Y el sufrimiento es esa temporada que no creo que tú escojas, ¿no? Que digas, ¡ay, un proceso de sufrimiento, yo me apunto! No, de hecho, como que lo huimos. Pero el sufrimiento también es necesario. Pablo sufrió cárceles, naufragios, lo mordió una víbora, persecuciones, estuvo en lo mucho, pero también en lo poco, tenía abundancia y de repente un chorro de escasez, lo golpearon en repetidas ocasiones, o sea, le fue pues mal. Pero algo muy interesante en la vida de Pablo es que nada de todas estas desgracias y sufrimiento lo hizo renunciar, sino al contrario, ¿no? Él iba saliendo fortalecido después de cada proceso. Lo que iba haciendo Dios en su corazón es que estaba construyendo algo que todos necesitamos: perseverancia. ¿Y qué es la perseverancia? La palabra original de perseverancia habla acerca de permanecer aún bajo presión. Es seguir creyendo, es seguir obedeciendo aunque no veamos resultados inmediatos. Es seguir orando aunque la respuesta tarde. Es seguir siendo íntegro aunque nadie te vea. Esas son las cosas que tengo que hacer sin necesidad de recibir un aplauso. Es seguir creyendo aunque a veces haya decepción. Y después Pablo dice que la perseverancia va a producir algo que también necesitamos, que es entereza de carácter. Porque el dolor, cuando Dios lo empieza a utilizar, Él forma algo dentro de nosotros. Hay una construcción por medio de ese dolor. Y hay madurez, ¿no? Piensen un segundo en los adolescentes. La misma palabra, adolecer, ¿no? Cuando ellos pasan de ser niños a otra etapa nueva en su vida, va a haber dolor. Hay dolor de crecimiento. De repente llegan los niños, me duele el pie, me duele la rodilla, me duele la cadera. Y muchas veces son dolores de crecimiento. Pero no nada más hay un dolor físico. Hay un dolor también, una separación entre sus padres y el adolescente, porque el adolescente empieza a separarse literalmente de sus padres y no nada más les duele a ellos, también le duele a los papás, porque ahora necesitan formar su propia identidad, ya no son el papá o la mamá. Y hay un dolor en ese proceso y hay una cantidad de hormonas que están desatándose en su interior que les va a producir sufrimiento para que ellos puedan al fin ir madurando. El dolor es necesario para la madurez, para provocarnos a alcanzar o a encontrar estabilidad. ¿Sabes para qué también sirve mucho el dolor? Para reconocer que necesitamos ser humildes, que no somos todos poderosos, que no todo lo sabemos, que no todo lo podemos ser nosotros, sino que dependemos de Dios. Y muchas veces esas lecciones las aprendemos en medio del dolor. Entonces, cuando pasas por esas temporadas, esos procesos, te das cuenta que ya no era la misma persona de antes. Y entonces comprendes que la entereza de carácter te da algo maravilloso que se llama esperanza. Porque cuando ya viste a Dios sostenerte en temporadas difíciles, entonces aprendes a que siempre puedes confiar en Él, aún en el silencio. La esperanza en tu vida ya no sale, ya no surge de esperar que todo salga perfecto y bien. Ahora nace de saber que Dios te sostuvo antes y que Dios te va a seguir sosteniendo ahora. El hecho de que Dios esté callado en tu vida no significa que esté para nada ausente. Porque mientras tú piensas que no está pasando nada, Dios sigue trabajando en áreas que tú todavía no puedes ver. Y mientras Él sigue trabajando en esas áreas, lo que tenemos que hacer es esperar.
Lo que nos lleva al punto número 2 en tu programa, el silencio de la espera, que es tu espacio en blanco. Espera. Mira, un grupo de personas que entienden muy bien este concepto son los deportistas profesionales, porque resulta que en el descanso es donde grandes cosas pasan en su cuerpo que ellos necesitan. No sé si a ustedes les gustan las Olimpiadas o el Tour de France, o bueno, supongo que aquí hay muchos futbolistas que ya están emocionados con el tema del Mundial, ¿no? Entonces, cuando vemos a estos grandes atletas estar en esos campos de juego, en esas pistas de tartán o en esos grandes retos, pues nosotros ya estamos viendo un atleta consolidado, que ha entrenado, que se ha esforzado y que ha luchado de una gran manera para llegar hasta ahí. Y generalmente nuestra perspectiva es decir, qué duro ha entrenado para llegar hasta acá. Sí, definitivamente ha entrenado muy duro, pero esa persona en sus entrenamientos también debió de haber descansado. Porque el crecimiento del atleta a nivel muscular, cardiovascular y en muchos sentidos se da precisamente entre esos momentos de descanso, donde no está haciendo nada. Hace unas semanas vi un video donde un corredor está entrevistando a otro par de corredores, y estos corredores son profesionales, de eso viven y a eso se dedican, y son corredores de largas distancias, se especializan en medios maratones y en maratones completos. Y entonces está el muchacho que lo está entrevistando, que también es un corredor, no tan profesional como los otros, pero está asombrado con el estilo de vida que lleva, ¿no? Y entonces le preguntan, ahí están los dos enfrente de él, le pregunta uno, oye, a ver, ¿tú cuánto corres a la semana? A la semana, ¿eh? Y él le decía, no, pues yo corro alrededor de entre 140 a 160 kilómetros por semana. ¿Escucharon la cantidad de kilómetros? Y el otro dice, no, pues yo nada más corro entre 100 y 120. Ah, bueno, ¿no? Y entonces les pregunto, oye, ¿y cómo lo logras? ¿Cómo haces esto? Y dice, pues a eso nos dedicamos. Entonces le dice, a ver, platícame uno de tus días, ¿no? Los dos tienen respuestas muy similares. Y dice, no, bueno, pues yo me levanto muy temprano, desayuno algo muy ligero, hago todos mis ejercicios de calentamiento, de calistenia, esto, el otro, y luego pues salgo a correr mis primeros 15 kilómetros en la mañana. ¿Y luego qué haces? No, pues regreso al lugar donde me esté quedando, me baño, desayuno bien y me voy a dormir. Ah, sí, entonces, ¿y cuánto dura tu siesta? Más o menos de 3 a 4 horas. Esa es su primer siesta, ¿no? Entonces se va a dormir 3 o 4 horas después de que se acaba de levantar. ¿Y luego qué haces? Pues como. Y luego mi segunda tanda de entrenamiento, mi segunda sesión. ¿Y cuánto corres? No, pues a lo mejor no me toca correr, pero me toca hacer fuerza, un trote ligero, 2, 3 horas. ¿Y luego qué haces? Ceno y me voy a dormir. ¿Y cuánto duermes en promedio en la noche? Pues una persona normal puede dormir alrededor de entre 6 y 8 horas. Y ellos dicen, yo duermo entre 10 y 12 horas. Esa es la vida de un atleta que se dedica al altísimo rendimiento y le pagan por hacer eso, ¿no? Tú dirás, ay, qué padre vida, yo quiero una así. Pues sí, nada más correrle 120 kilómetros a la semana, a ver si sigues diciendo que qué padre, ¿no? Esa es la vida de un atleta de alto rendimiento que sabe que necesita tiempos de recuperación. Y aunque desde fuera a lo mejor nosotros podemos, ay, qué flojo, míralo, se la vive durmiendo para nada es el caso. Lo que está sucediendo internamente en su cuerpo es que los músculos se están reconstruyendo, que sus fibras se están fortaleciendo, su cuerpo se está adaptando a los ritmos que lo están demandando y la resistencia cardiovascular está aumentando. Es por eso precisamente que uno de los errores más peligrosos de un deportista es entrenar sin detenerse, porque un atleta que nunca descansa se termina rompiendo. Y eso es lo que nos pasa a ti y a mí. Imagínense, es como ahora, no sé si están familiarizados con el famosísimo Hyrox, ¿no? Está padre la competencia, está interesante, y hay gente que entrena para eso y lo hacen muy bien, o sea, empiezan a entender la dimensión de lo que van a hacer y de lo que se van a enfrentar. Son 8 estaciones, si no, corrígeme Omar, porque ustedes ya lo hicieron. Son 8 estaciones y entre cada estación tienen que correr 1 kilómetro. El próximo año hay que hacerlo juntos. Y tienen que correr 1 kilómetro entre cada estación y son pesos fuertes, es una demanda de ejercicio muy alta y para eso tienes que tener una súper preparación. Pero yo conozco gente que nunca ha hecho nada de ejercicio, se enteran del Hyrox, se emocionan y se inscriben un mes antes y empiezan a entrenar un mes antes. Y ahí van decididos, dicen que entrenan, le echan ganas y salen del famosísimo Hyrox hechos unas piltrafas, ¿no? Mal, súper adoloridos por días, llenos de moretones. Y déjense de eso,
a veces con desgarres, en una situación muy complicada en la que ellos mismos se metieron. Terminan rompiéndose, porque entrenan sin parar cuando lo que necesita el cuerpo es descansar. Y esto es lo mismo que nos pasa a nivel espiritual, exactamente lo mismo. Queremos que Dios esté todo el tiempo encima de nosotros, dándonos todo lo que queremos, porque somos unos desesperados. Respuestas inmediatas, señales rápidos, resultados todo el tiempo. Y hay temporadas en tu vida en las que parece que nada está pasando, que todo se detuvo, donde sentimos que nuestra vida quedó como en pausa. ¿Y sabes qué tendemos a pensar en esos momentos? Ay, es que Dios no está haciendo nada en mi vida. Pero el silencio no siempre significa inactividad. Muchas veces significa construcción, reparación, preparación. Porque aunque tú no veas movimiento externo, Dios siempre está trabajando dentro de ti. Puede estar sanando heridas, puede estar fortaleciendo tu fe, puede estar desarrollando tu paciencia, puede estar enseñándote dependencia. Y así como el cuerpo del atleta necesita pausas para fortalecerse, hay temporadas en el alma que también necesita de procesos silenciosos para fortalecerse. ¿El problema cuál es? Pues que estamos acostumbrados a lo inmediato y al ruido constante. Pero Dios sabe que si tú y yo seguimos viviendo acelerados, emocionalmente activos y llenos de esa necesidad de respuestas inmediatas, y Él te concediera todo esto, tu fe sería una fe superficial, una fe débil. Por eso hay momentos donde Dios parece guardar silencio, y no porque te abandonó, no porque dejó de escucharte, sino porque hay cosas que solamente pueden desarrollarse en la espera. Por eso necesitas confiar en que aunque no escuches a Dios, Él está trabajando en ti. Isaías 40:31 dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Y yo creo que todos queremos esa renovación, ¿no? Necesitamos la fuerza de Dios, necesitamos renovar nuestra mente y nuestro corazón a través de su palabra, sacar todas esas mentiras, que Dios introduzca sus verdades en nuestro ser, ¿no? Y que renueve nuestras fuerzas. Queremos esa renovación, pero, y eso es lo que nos lleva al siguiente punto, número 3, queremos una respuesta, una renovación a nuestra manera. Eso es espacio en blanco, a nuestra manera. Queremos que Dios responda rápido, con claridad absoluta y exactamente como yo lo quiero. Pero Dios no trabaja según lo que queremos, según nuestros deseos, sino según su sabiduría. Isaías 55:8-9 dice: mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Y aquí es una verdad difícil, porque muchas veces nos frustramos no solo porque Dios creemos que no nos respondió, sino porque más bien no nos respondió como nosotros queríamos. Por eso nos frustramos. Vamos a verlo así. Queremos una relación. Nos van pasando los años y empieza la ansiedad y todo el mundo se está casando y yo nomás no salgo, ¿no? Entonces oro y oro sin cesar, ¿no? Y aquí encontramos a una mujer que le han dicho sus amigas cristianas que tiene que orar, y tiene que orar con precisión, pedirle exactamente a Dios lo que quiere. Y entonces saca su diario bíblico, su diario de oración, y ahí empieza a escribir su oración, ¿no? Y le dice: Dios, yo quiero por favor que me des un hombre que mida 2 metros de altura, así alto, me gustan los altos. Y Dios, no solamente lo quiero alto, quiero que sea millonario, porque eso de andar pasando trabajos a mí no me gusta. Entonces mándamelo, pero así bien billetudo, por favor. Y además de alto y rico, quiero que esté fuertísimo, así un cuerpazo bien trabajado de gimnasio, ¿no? Que yo lo abrace así del brazo y ¡ay! Fortachón, musculoso. Y además, pues trigueñito, ¿no? Porque vivimos en la playa, no que parezca una iguana, quiero una cuija, perdón. No así blancuzco, no, lo quiero así tostadito por el sol, guapo, galante, educado y pa. Y yo me imagino a Dios viendo a su hija. Te voy a mandar, sí, ya te toca. Te voy a mandar no lo que me estás pidiendo, sino lo que
necesitas. Entonces, ya te escogí a ese hombre. ¿Y qué crees? Ahí te va, ¿eh? No mide 2 metros, mide 1,70. Porque pues tú mides 1,45, amiga. ¿No? Entonces, ¿cómo te explico? Pobre hombre, le va a dar dolor de espalda. Necesitas uno que te pueda abrazar y que esté de acuerdo, porque si no vas a parecer llaverito colgando. Y además, rico, tampoco. Te voy a mandar uno bien trabajador. Pero yo te conozco, hija mía, y sé que eres un desastre con el dinero. Lo vas a dejar en la pobreza a este hombre. Entonces necesitan trabajar juntos, ¿no? Y crear un patrimonio. Entonces, trabajador, no rico. Y fuerte, así con ese cuerpazo que tú querías, tampoco. Te lo voy a mandar bien flaquito, porque sé que eres bien celosa. Entonces vas a llegar con ese tremendo hombre a la iglesia y vas a creer que todas te lo están viendo, ¿no? Y te lo mando flaco. Trigueñito, eso sí te voy a dar gusto, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo Dios? Que Dios te mandó no lo que quieres, sino lo que necesitas. Y eso mismo pasa en el negocio y en todas partes de nuestra vida. Cuando realmente estamos dependiendo de Él. Dios ve cosas que nosotros no. Nosotros vemos el presente, pero Dios está viendo el propósito. Nosotros vemos desde el deseo lo que queremos, pero Dios está viendo la consecuencia de tus deseos. Nosotros pedimos con urgencia, mientras Dios está viendo el panorama completo, la eternidad. Y hay veces donde el amor de Dios se manifiesta diciendo no a tu manera, sí a mi manera, porque te amo. ¿Ok? Y luego, aunque en el silencio pareciera que no hay alivio, porque nos desesperamos en ese silencio, queremos que algo pase, lo que vamos al número 4, resulta que en el silencio sí lo hay. En el silencio hay alivio. Fíjense, David, después de que se queja de que Dios no le escucha en el día, ahora también se va a quejar de que tampoco le escucha en la noche. De noche y no encuentro reposo. Porque hay temporadas donde uno está agotado por dentro. Y lo más difícil es que muchas veces el dolor no solamente es físico, es mental, es emocional, es espiritual. Es cuando nuestra mente no descansa, cuando las preguntas pesan, cuando la ansiedad está gritando. Y durante el día, pues uno como que se distrae, ¿no? Estás ocupado, la escuela, los niños, el trabajo, los compromisos, las citas, las ventas, lo que haya que hacer. Hay movimiento todo el tiempo, pero cuando llega la noche, las cosas se ponen complicadas. Porque ahí en la noche es donde el silencio se siente más fuerte. Y ahí a veces empiezan nuestras preguntas, nuestros cuestionamientos hacia Dios. Muchas gracias, Robert. Y nos preguntamos, ¿y si nada cambia? ¿Y si Dios no me escucha? ¿Y si ya es demasiado tarde? Mira, algo que probablemente sea de las cosas más desesperantes en este silencio es que parece que no hay alivio de inmediato. Porque estamos acostumbrados a esa inmediatez, ¿no? O sea, nos sentimos mal y me tomo algo y ya quiero que todo se arregle. Pero no funciona así. Necesitamos tratamientos que nos vayan sacando adelante, y los tratamientos llevan su tiempo. No hay pastillas mágicas. Tampoco hay una espiritualidad mágica. Queremos que Dios solucione todo en nuestra vida y nos quite el dolor en un momentito. Pero Dios muchas veces está trabajando primero en la profundidad de tu ser antes de que eso se vea de manera visible. Y eso es lo que le pasa a David en este salmo, porque al principio David está hablando desde el dolor, desde el cansancio. Dios, no me escuchas de día ni de noche, estoy desesperado, desde la confusión. Pero hace algo que tú y yo necesitamos aprender hoy. David, a pesar de que se está quejando con Dios, y primera lección, Dios aguanta nuestras quejas. Lo que a Dios no le gusta y se entristece su corazón es que tú te alejes de Él. Que, no, Dios no me escucha, Dios, bye. No, Dios prefiere que estés ahí con Él, diciéndole: Dios, no me escuchas, Dios, ¿qué está pasando? Y entonces algo maravilloso pasa en esa relación, en ese intercambio de oración, de palabras. Nuestra oración se convierte en una oración bidireccional y Dios responde. A veces sí, se tarda, pero siempre llega a tiempo. O sea, tú puedes creer lo contrario, pero Dios siempre llega a tiempo. Y eso es maravilloso, porque David permanece cerca de Dios aún en medio de su tribulación. Él permanece cerca de Dios aún en medio de su tribulación. No te apartes de Él, porque si tú permaneces con Dios en medio de lo que sea que estás pasando, entonces algo va a cambiar.
como cambió en la vida de David. Porque tan solo 2 versículos después, en el versículo 24 del Salmo 22, fíjense cómo ya cambia todo el contexto de lo que está expresando David. Dice David: pues no ha pasado por alto, ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Entonces David comenzó pensando: Dios no me responde. Pero terminó recordando que Dios siempre escucha. Y esto nos enseña algo muy importante: que el silencio de Dios no significa indiferencia. Porque Dios nunca es indiferente a sus hijas y a sus hijos, nunca. Aunque no lo sientas, Él escucha. Aunque no entiendas, Él está presente. Y aunque el cielo parece que está callado, Dios nunca aparta su mirada de tu corazón. Así que no nos confundamos. No confundamos el silencio de parte de Dios con abandono. No confundamos la espera con rechazo. Y no confundamos la lentitud que nosotros consideramos con ausencia. Pero el silencio de Dios no significa que Él se haya ido. Significa que tenemos que aprender a confiar aún cuando todavía no veamos la respuesta. Y aquí está lo poderoso: el alivio no siempre llega como una solución externa. A veces llega como una fortaleza interna. Porque quizás la circunstancia todavía no cambia, pero Dios te sostiene por dentro. Ahí está Dios. Y de pronto descubres que gracias a Dios sigues de pie. De pronto descubres que todavía puedes adorarle a Dios en medio de todas estas situaciones. Que todavía puedes avanzar un día más porque Dios te fortalece. Y eso es gracia y alivio. Porque hay momentos donde Dios no elimina la tormenta, pero entra contigo en ella. Isaías 43:2 dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Dios no dijo: nunca pasarás por aguas. Dijo: yo estaré contigo. Así que si todavía sigues aquí, si no te has rendido, si no abandonaste, es porque aún en el silencio, no por tus fuerzas, Dios te ha sostenido. Probablemente sientas que Dios lleva tiempo en silencio, que has orado, has esperado, has llorado y no sabes qué hacer con tanto silencio. Y quizá lo más difícil del silencio es que no podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero Dios está trabajando. Hace tiempo utilicé una ilustración acerca del bambú, pero hoy la van a tener que volver a escuchar porque lo ejemplifica muy bien. Y resulta que Dios trabaja en ese silencio y se parece mucho al ejemplo del bambú chino. Porque el bambú chino es una planta que cuando tú la siembras parece que no está pasando absolutamente nada. Llegas con tu semillita, la pones ahí en la tierra, le echas agua, le das fertilizante, tierra buena y no durante semanas ni meses, durante años parece que no está pasando nada en el bambú chino. Porque no crece. Ahí se queda. Y lo tienes que seguir cuidando. Pero de repente cosas grandes pasan. Fíjate, durante ese tiempo el bambú chino no es que no haya estado pasando nada en él. No ha estado creciendo hacia arriba, ha estado creciendo hacia ¿dónde creen? Hacia abajo. ¿Me regalas la imagen, por favor? Esto es más o menos cómo se vería el bambú chino. Al principio no vemos absolutamente nada, pero sus raíces están bajando. Y sus raíces están empezando a crecer y se están empezando a ensanchar y se están conectando con otras raíces. ¿Sabes por qué esto es tan importante? Porque este bambú chino está destinado a crecer mucho. El bambú chino a partir del año 5, de repente así de la nada, ¡pum!, empieza a brotar. Y en algunos tipos de bambús logra crecer entre 30 centímetros a 1 metro por día. ¿Te imaginas? Por día. Entonces hagan la matemática, es muy fácil. En 30 días este bambú puede tener entre 15 y 30 metros de alto. Pero no podría sostenerse a esa altura si no tuviera ¿qué? Esas raíces tan profundas. No podría, se caería. Entonces, velo de esta manera. O sea, ¿no será que Dios está trabajando en las profundidades de tu espíritu, de tu mente, de tu alma y de tu corazón? Porque tú eres una hija, eres un hijo que puede llegar a lugares muy altos. Entonces no te desesperes. Que no cunda el pánico, no quieras llegar y agarrar la batería lo más rápido posible. Dios, quiero todo ya, hoy.
Dios necesita tiempo para que tú madures, para que tus raíces se extiendan y para que esas raíces puedan sostener la altura de tu vida. Pero no solamente se trata de crecer rápido y alto, porque el bambú también es extremadamente resistente. Resulta que el bambú tiene la capacidad de resistir terremotos. Mientras otros árboles colapsan ante un terremoto, el bambú se mantiene. El bambú es capaz de resistir huracanes, porque mientras llegan los vientos fuertes que nos azotan a veces en nuestras vidas, otros árboles se rompen, se quiebran. Pero el bambú se mueve y permanece. Su flexibilidad le da fortaleza, y eso espiritualmente es poderoso, porque las personas más fuertes no siempre son las más duras, sino las que aprenden a depender de Dios. Otra cosa increíble es que el bambú tiene una resistencia superior. Es comparada su resistencia con el acero. Puede soportar mucha tensión. Es fuerte, pero al mismo tiempo es ligero y es flexible. Y además el bambú crece en comunidad, como lo acaban de ver. Se va agarrando en sus raíces de las raíces de sus compañeros. Y esto hace que sean tan fuertes porque están unidos. Crecen en comunidad, así como la iglesia debe de crecer en comunidad. Y algo que también es hermoso es que si el bambú es cortado, vuelve a crecer. Tiene una enorme capacidad de regeneración. Y aquí a lo mejor hay personas que sienten que la vida ya les golpeó fuertemente, pero Dios tiene la capacidad de hacerte crecer otra vez. Porque su silencio no quiere decir que la historia se terminó. Significa que las raíces se están fortaleciendo para lo que viene después. Y esto nos invita a recordar que Dios siempre está a tiempo. Vamos a escuchar esta alabanza. Yo recuerdo cómo llegaste en medio de la oscuridad. Yo recuerdo que me abrazaste y me viniste a rescatar. De ellos sabéis lo que hoy sé, que tú estarías sabiendo que eres fiel. Cristo, al pasar por las aguas, tú nunca me soltaste, siempre a tiempo estás. Cristo, al pasar por el fuego, tú nunca me dejaste, siempre a tiempo estás.
pasar por el fuego, tú nunca me dejaste. Siempre a tiempo estás, siempre a tiempo, siempre a tiempo estás, siempre a tiempo, siempre a tiempo estás. Él siempre está a tiempo. Tengamos paciencia y sigamos haciendo lo que nos corresponde, confiando en Él. Disfrutemos estos tiempos de espera en los que a veces nos encontramos y confiemos en que Dios siempre está a tiempo. Querido Padre, gracias, Señor, por tu cariño. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú siempre estás a tiempo, Padre. Porque nunca se te hace tarde, no se te ha hecho tarde con ninguno de nosotros. Ayúdanos a comprender estos procesos, a sacar el mayor provecho de ellos, donde podamos confiar plenamente en que en el tiempo de espera, en el tiempo de los procesos, tú estás trabajando en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.